A ver, ¿se han preguntado qué onda con la magia de herramientas como ChatGPT? O sea, ¿cómo es que una máquina de pronto puede conversar, escribir ensayos o hasta generar código? Bueno, pues hoy vamos a desmitificarlo por completo. Vamos a meternos hasta la cocina de la inteligencia artificial para entender cómo es que piensa en realidad. Para empezar, un acertijo súper simple. Si el gato maulla, el perro ladra, ¿no? La mente brinca a esa respuesta casi sin pensarlo. Pues ¿saben qué? Ese mismo impulso de predecir lo que sigue es literalmente el corazón de cómo funcionan los modelos grandes de lenguaje, o LLMs. Exacto. Y aquí va la primera gran revelación. Un LLM no entiende cómo lo hacemos nosotros. No siente, no razona. Su verdadero superpoder es pura matemática. Es una máquina de calcular probabilidades. Su única misión es adivinar, con una precisión que asusta, cuál es la palabra más probable que sigue en una frase, basándose en los millones de patrones que ha visto en un universo de texto. Pero a ver, ¿cómo le hace una máquina para predecir palabras? Pues primero tiene que traducir todo a su idioma, los números. Y este es el punto de partida. Desarmar el lenguaje humano, con toda su riqueza y complejidad, y convertirlo en algo que se pueda calcular. El primer paso se llama tokenización. Imaginen que agarramos el lenguaje y lo desmenuzamos en sus piezas más fundamentales, como si fueran bloques de Lego. A estas piezas se les llama tokens. Y ojo, no siempre son palabras completas. A veces son sílabas o hasta letras sueltas. Para la IA, una novela no es una historia, sino una colección gigantesca de estos pequeños bloques. Por ejemplo, la palabra satisfacción se podría romper en tokens como sat, fac y sion. Cada pedacito es una unidad con la que trabaja el modelo. Y aquí está lo genial de este método. Le da la flexibilidad de entender y hasta construir palabras nuevas que nunca ha visto, simplemente rearmando los tokens que ya conoce. Y para que se den una idea de la escala, un modelo avanzado como GPT-4 trabaja con un vocabulario de unos 256,000 tokens únicos. Es como tener un diccionario masivo de puros bloques de construcción del lenguaje. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Ese diccionario no es una simple lista. A cada token se le asigna un juego de coordenadas, un vector, que lo ubica en un mapa conceptual gigante y multidimensional. Y en este mapa, la distancia y la dirección importan. Palabras con ideas parecidas, como gato y perro, terminan juntas, mientras que conceptos opuestos, pues, se alejan. Y esto nos lleva a algo que parece de ciencia ficción. Podemos hacer álgebra con palabras. Vean esta ecuación clásica. Si al concepto de rey le restamos el de hombre y le sumamos el de mujer, el resultado es... ¿Qué se imaginan? Esto funciona porque el modelo no está viendo palabras, sino las relaciones geométricas que hay entre ellas en ese mapa. El resultado es reina. Y esto es importantísimo de entender. El modelo no sabe qué es la realeza o el género. Simplemente ha detectado que la relación matemática que hay entre rey y hombre es la misma que hay entre reina y mujer. Ha aprendido un concepto abstracto, como el género, a través de pura geometría. Ok, entonces ya tradujimos el lenguaje a puras matemáticas. Pero ¿qué hacemos con esa avalancha de números? Necesitamos un motor que pueda procesar todo eso a una escala brutal. Y ese motor es la red neuronal, una estructura inspirada en nuestro cerebro que es experta en una sola cosa: encontrar los patrones ocultos en el lenguaje. El entrenamiento es un proceso súper riguroso. Se le da de comer a la red una cantidad masiva de información, libros, artículos, conversaciones de Internet, de todo. Con el 70% de esos datos, el modelo estudia, ajustando sus conexiones internas para cachar los patrones, y el 30% que sobra se guarda para el examen final, para ver si de verdad aprendió y puede aplicar su conocimiento a cosas que nunca ha visto. Y el flujo dentro de la red tiene 3 etapas. Primero, la capa de entrada, por donde entran los tokens ya hechos números. En medio está el cerebro de la operación, las capas ocultas. Imaginen miles de millones de perillas o parámetros que se van ajustando solitas durante el entrenamiento para sintonizar los patrones del lenguaje. Y al final, la capa de salida escupe el resultado, la predicción del siguiente token más probable. Pero el lenguaje es mucho más que una cadena de palabras. El contexto lo es todo. ¿Cómo sabe el modelo qué partes de una frase larga son las importantes y cuáles no? Bueno, para eso necesita un mecanismo especial, un superpoder para enfocarse. Y le pusieron el nombre perfecto: atención. Volvamos a nuestro acertijo del inicio. Para adivinar qué viene después de el perro, ¿qué palabras de la frase son las que de verdad importan? Es claro que no todas pesan lo mismo para resolver el rompecabezas, ¿cierto? Pues esto es justo lo que hace el mecanismo de atención.
El modelo aprende a ponerle, digamos, un marcador virtual a las palabras clave, gato, maulla, perro, dándoles muchísimo peso, mientras que casi ignora las palabras de relleno como él y es como una lámpara que solo ilumina la información vital para poder hacer la predicción correcta. Gracias a este foco de atención, el resultado no es una sola respuesta, sino una lista de probabilidades. Ladra podría ser la opción más obvia con un 85%, pero gime o corre también son posibles. Y aquí entra en juego una perilla que se puede ajustar, llamada temperatura. Si la temperatura es baja, el modelo es conservador, se va a la segura. Pero si le subimos la temperatura, se vuelve más creativo, más atrevido, y puede que elija opciones menos comunes, pero más interesantes. Bien, hasta este punto, lo que hemos creado es básicamente el autocompletar más sofisticado del mundo, un predictor de texto glorificado. Pero esto todavía no es una conversación. Falta un último ingrediente que lo transforma de una máquina de predicción a un asistente con el que se puede platicar, el toque humano. Y ese toque humano se llama RLHF. Piensen en esto como una fase de educación súper intensiva. Miles de personas platican con el modelo y actúan como sus tutores, calificando sus respuestas. Le dan como premios virtuales cuando es útil, honesto y seguro, y lo corrigen cuando da respuestas malas, incorrectas o simplemente raras. Este proceso es lo que al final alinea la inteligencia matemática del modelo con lo que nosotros, los humanos, esperamos. Así no solo aprende a seguir instrucciones, aprende a ser cuidadoso, a admitir cuando no sabe algo, a rechazar peticiones peligrosas y a usar un tono de conversación natural. Esta es la razón por la que ChatGPT tiene una personalidad diferente a otros modelos, porque fue moldeado por miles de opiniones humanas. Así que, en resumen, el viaje es extraordinario. Empezamos con una simple predicción de palabras, la siguiente en la lista. Pasamos por un universo súper complejo de matemáticas y vectores y terminamos con el toque final del juicio humano. Y es así como los datos en bruto se transforman en una conversación que se siente coherente. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. ¿Lo que estamos viendo en estos modelos es nada más una imitación estadística increíblemente avanzada del lenguaje? ¿O de verdad estamos viendo los primeros chispazos de una forma de razonar totalmente nueva? La respuesta, pues esa todavía está en el aire.